Vamos a explorar 9 eventos bíblicos que, todo indica, fueron auténticos. Sin lugar a dudas, la Biblia es el libro más vendido a nivel global, y esto está registrado incluso en el libro Guinness de los récords. Las narrativas más famosas, como el diluvio y el enfrentamiento entre David y Goliat, por ejemplo, son reconocidas incluso por aquellos que nunca han hojeado el texto sagrado. La investigación busca comprender los diversos pasajes bíblicos, así como encontrar evidencias que confirmen que realmente ocurrieron. Para sorpresa de muchos, algunas evidencias parecen haber surgido para disipar las dudas o agregar aún más preguntas en medio de los misterios de la Biblia. El primer tema de hoy es ríos de sangre. Sobre estos ríos de sangre, las plagas bíblicas conforman un conjunto de 10 desastres naturales enviados por Dios sobre Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Están detalladas en el libro de Éxodo, capítulos 7 a 12. Algunas de estas plagas incluyen las aguas del río Nilo, convirtiéndose en sangre, la infestación de ranas, piojos y moscas invadiendo el país, animales y personas sufriendo úlceras, lluvia de granizo, langostas y tinieblas que duraron días y noches. Durante muchos años, estudiosos seculares consideraron esta narrativa como una creación posterior de los israelitas para enfatizar el poder de su Dios sobre los dioses de otros. Sin embargo, evidencias recientes sugieren que las 10 plagas bíblicas de Moisés y el faraón Ramsés podrían haber ocurrido. En 2010, investigadores que examinaron estalagmitas en cuevas egipcias utilizaron evidencia geológica para reconstruir y mapear patrones climáticos del pasado. Observaron un evento dramático que ocurrió hace aproximadamente 3000 años, coincidiendo con el reinado del faraón Ramsés. La evidencia reveló que durante este periodo ocurrió un cambio climático significativo repentinamente, resultando en un rápido aumento de temperatura y una severa sequía en todo Egipto. Fue tan intensa que habría secado el poderoso río Nilo, formando lo que los investigadores describieron como un curso de agua fangoso y de movimiento lento. Con estos descubrimientos, los investigadores de todo el mundo comenzaron a cuestionarse si este evento podría haber causado las 10 plagas mencionadas en la Biblia. Recordemos las principales. La primera fue la transformación del río Nilo y sus afluentes en sangre. Esto afectó la pesca y la agricultura de los egipcios, quienes dependían del Nilo para su supervivencia. Inicialmente, los científicos pensaban que el color rojizo podría tener origen en materiales férricos en el río, pero estudios más recientes descartaron esa posibilidad. Se descubrió que el Nilo fue afectado por algas de agua del género Oscillatoria, conocidas como algas de sangre de Borgoña, que proliferaron en las aguas del Nilo. Estas algas comprometieron significativamente el nivel de oxígeno del agua, resultando en la muerte de los animales que la habitaban. Para empeorar las cosas, debido al bajo nivel del Nilo, el agua se volvió turbia, maloliente e inapropiada para su uso. Los científicos afirman que esto concuerda con lo que se relata en la Biblia. En cuanto a las calamidades, pasemos a la número 2, la calamidad de las ranas. En esta calamidad, en Éxodo, capítulo 8, versículos 1 a 4, Dios instruye a Moisés a informar al faraón que, si no libera a su pueblo, llenará todo el territorio con reptiles, entendiendo anfibios saltarines en general. Las ranas, por lo tanto, habrían invadido calles y casas, causando tormento a todos. Este evento tiene una explicación directamente vinculada a la primera calamidad, así como en las otras calamidades. Según los estudiosos, hubo un crecimiento desordenado de algas en el Nilo, volviendo sus aguas inhóspitas para ciertos seres vivos. Miles de sapos y ranas también practicaron el éxodo, tomando prestado el término bíblico. Esto nos lleva a la tercera calamidad, conocida como la calamidad de los piojos. La narrativa describe cómo Moisés, el líder de los israelitas, fue instruido por Dios a extender su vara sobre las aguas de Egipto, convirtiéndolas en piojos. Algunas traducciones traen mosquitos en lugar de piojos. Se trata de una manifestación del poder divino, cuando los insectos infestaron a hombres y animales. Hay 2 observaciones científicas al respecto. Una es que los insectos, en general, proliferaron en exceso, ya que los anfibios, sus depredadores naturales, comenzaron a morir fuera de su hábitat. Cuando la Biblia menciona piojos, no significa que los insectos hayan sido específicamente piojos, sino mosquitos y moscas, en cantidades absurdas, ya que el río fangoso y la cantidad de animales muertos
formaban el escenario perfecto para la proliferación de los insectos. Y no solo los habitantes comenzaron a sentirse molestos, sino que el propio faraón y sus súbditos directos empezaron a enfermarse, ya que la propagación de algunas enfermedades comenzó a ocurrir. La cuarta calamidad también habla de la invasión de moscas. Estos insectos afectaron negativamente a la cuarta calamidad, que fue la muerte de los rebaños. La muerte de los rebaños está escrita en Éxodo 9, versículos 1 a 7, donde Dios instruye a Moisés sobre la calamidad que lanzará sobre las criaturas si el pueblo no es liberado. Dios ordena el sacrificio de caballos, burros, camellos, bueyes y ovejas. Luego, el Señor le dijo a Moisés: «Ve al faraón y dile que así dice el Señor, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me adoren. Si aún no quieres dejarlo ir y sigues impidiéndolo, ten en cuenta que la mano del Señor traerá una terrible calamidad sobre los rebaños del faraón que están en los campos, caballos, burros, camellos, bueyes y ovejas. Pero el Señor distinguirá entre los rebaños de Israel y los de Egipto. Ningún animal de los israelitas morirá». La muerte de una gran parte de los rebaños en ese tiempo también es consecuencia de las calamidades anteriores, especialmente de las moscas, que transmiten enfermedades no solo a los seres humanos, sino también a los animales. Por lo tanto, los científicos creen que la quinta calamidad podría haber sido causada por insectos que propagan la peste bovina africana o la lengua azul en el ganado, lo que resultó en muertes generalizadas en la población animal. Esto nos lleva a la quinta calamidad, que es la de las lesiones purulentas, es decir, aquellas que contienen pus, como el caso del furúnculo. Muchas personas en esa época contrajeron furúnculos, y esto también tiene su origen en la proliferación de insectos, ya que tanto animales como personas pueden ser picados por un insecto contaminado. Aquí tienes la receta ideal para un furúnculo, una molestia en la piel que es mejor evitar a toda costa. Hablemos ahora sobre el sexto hecho bíblico, la enorme inundación. La enorme inundación, o gran diluvio, es una narrativa bíblica que cuenta cómo Dios decidió aniquilar toda la vida en la tierra debido a la maldad de los seres humanos, excepto Noé y su familia, que fueron preservados en un arca hecha de madera de gofer. La Biblia relata que Dios envió un diluvio de agua sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Después de 50 días, Noé soltó una paloma para verificar si las aguas habían disminuido. La paloma regresó con una hoja de olivo en el pico, indicando que la tierra estaba seca. Aunque la narrativa del arca de Noé es espectacular, durante mucho tiempo los estudiosos la consideraron más un mito que un evento real. Sin embargo, esta perspectiva comenzó a cambiar en el año 2000, cuando dos geólogos de la Universidad de Columbia, Walter Pittman y William Ryan, iniciaron un estudio de muestras de núcleos extraídas del fondo del Mar Negro. Según estudios geológicos, el Mar Negro solía ser un lago de agua dulce, separado del mar Mediterráneo por el estrecho de Bósforo, hace aproximadamente 10.000 años. Durante el final de la última era glacial, el nivel del agua en el mar Mediterráneo subió tanto que superó el estrecho de Bósforo, inundando el área del Mar Negro. El agua habría comenzado a fluir a través de la brecha, con una fuerza más de 200 veces mayor que las cataratas del Niágara en un solo día. Esto habría introducido suficiente agua en la cuenca del Mar Negro para cubrir un área del tamaño de Manhattan a una profundidad de más de 900 metros. Saliendo del tema de las calamidades, abordemos otro pasaje de gran relevancia en la Biblia, que también está asociado a Moisés. La travesía del Mar Rojo. La narrativa sobre los israelitas y su liberación de Egipto continúa en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Después de la 10ª plaga finalmente persuadir al faraón para permitir su partida, él cambia de opinión y moviliza su ejército, compuesto por 600 de sus mejores carros, para perseguirlos. Los israelitas se ven atrapados entre montañas de un lado y el Mar Rojo del otro. Ante esta situación crítica, Dios instruye a Moisés a extender su vara sobre el mar, dividiéndolo y permitiendo que los israelitas crucen a pie, con las aguas formando paredes a la derecha y a la izquierda. Al darse cuenta de la fuga de los israelitas, el ejército egipcio parte en persecución. Sin embargo, cuando los israelitas alcanzan el otro lado, Dios instruye nuevamente a Moisés a extender la mano, haciendo que las aguas retornen y engullan al ejército egipcio, incluyendo carros y caballería. Ninguno de ellos sobrevive. Aunque la narrativa de la división del Mar Rojo
es uno de los eventos más dramáticos de la Biblia. En el año 2010, el científico Carl Drews del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de la Universidad de Colorado propuso una explicación científica. Exploró el fenómeno de la degradación del viento, en el cual vientos fuertes mueven el agua de un lado, creando una breve franja de tierra seca. El Dr. Drews sugirió que esta degradación del viento podría haber ocurrido en el antiguo Egipto, ofreciendo una explicación para el evento bíblico. Utilizando simulaciones por computadora, identificó el lago Tanis como una posible ubicación, donde vientos fuertes del este habrían movido las aguas, creando un puente terrestre temporal. Una vez más, parece que un evento bíblico sorprendente podría ser explicado por un fenómeno natural. Tal vez, la degradación del viento realmente ocurrió por casualidad cuando los israelitas huían de Egipto, permitiéndoles cruzar el Mar Rojo hacia un lugar seguro. De cualquier manera, no hay duda de que esto podría haber sucedido. La Biblia también relata un caso intrigante y bastante famoso, que es el fin de Sodoma y Gomorra, según Génesis 19. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios debido a la promiscuidad, violencia y falta de respeto a las leyes divinas que su población practicaba. Dios envió 2 ángeles para destruir la ciudad, salvando solo al hombre justo Lot y su familia. Sodoma y Gomorra fueron aniquiladas por una lluvia de azufre ardiente, eliminando a todos los habitantes y la vegetación. La esposa de Lot, al mirar hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. La visión tradicional de la destrucción de Sodoma y Gomorra como un evento religioso fue desafiada en 2006, cuando arqueólogos liderados por Stephen Collins descubrieron evidencias en Tal el-Rahman, una antigua ciudad en el Valle del Jordán. Las excavaciones revelaron capas de cenizas, ladrillos derretidos y huesos quemados, indicando un evento catastrófico. Los análisis sugirieron que la causa fue una explosión cósmica similar al evento de Tunguska en 1908, donde la temperatura alcanzó 2000 grados centígrados, derritiendo materiales instantáneamente, y una onda expansiva devastó la ciudad, resultando en la muerte de todos los habitantes y en la desolación de la región por siglos. El evento de Tunguska se refiere a una explosión misteriosa que ocurrió el 30 de junio de 1908 en la región de Tunguska, en Siberia, Rusia. Es considerado el mayor evento de impacto de un objeto celeste en la Tierra en tiempos modernos. La explosión fue aérea y ocurrió a una altitud de aproximadamente 5 a 10 km sobre la Tierra, generando una potente onda de choque que devastó una área remota de bosque siberiano, derribando alrededor de 80 millones de árboles en una extensión de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados. Ninguna de las 8.000 personas que vivían en la región sobrevivió. Para concluir nuestra lista, ¿cuál es la veracidad detrás de nuestro número 9? La Torre de Babel, unas cuantas generaciones después del gran diluvio de Noé, cuando toda la humanidad compartía un lenguaje común. La audaz empresa de construir la Torre de Babel fue iniciada, como relata el capítulo 11 de Génesis. Utilizando ladrillos en lugar de piedras y asfalto en vez de argamasa, los constructores decidieron erigir una ciudad con una torre que alcanzara los cielos, aspirando a hacerse un nombre por sí mismos. Sin embargo, la osadía del proyecto enfureció a Dios, quien en respuesta confundió sus lenguajes, provocando desentendimiento entre ellos y dispersándolos por la tierra, interrumpiendo abruptamente la construcción de la Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel en la Biblia es frecuentemente interpretada como una explicación para la diversidad de idiomas en el mundo. Aunque científicos y lingüistas han refutado esta idea, a lo largo de los años han surgido teorías sobre la existencia de estructuras en la antigua Babilonia relacionadas con la narrativa bíblica. En 2017, el profesor Andrew George, experto en Babilonia de la Universidad de Londres, tuvo acceso a una tablilla de arcilla de la antigua Babilonia, olvidada durante un siglo y guardada por un coleccionista privado. La tablilla reveló una representación esculpida de una inmensa torre en forma de zigurat con 7 niveles al lado del rey Nabucodonosor. Debajo de la escultura, un texto identificaba la estructura como el Zigurat de Babel o la Torre del Templo de Babilonia, describiendo su construcción. Una cita atribuida a Nabucodonosor afirmaba: «Construí mis estructuras con betún y ladrillo cocido por todas partes. Las terminé elevando su parte superior hasta el cielo, haciéndolas brillar como el sol». Esta descripción, notablemente similar al relato bíblico,
señalaba la posibilidad de que la historia de la Torre de Babel estuviera inspirada en esta construcción real. La cita continuaba, detallando a los involucrados en la construcción, incluyendo personas de todo el mundo, reflejando la importancia del idioma en la historia bíblica. En resumen, la evidencia de la tablilla sugería que la Torre de Babel descrita en la Biblia podría haber sido influenciada por la construcción del Zigurat de Babilonia, conocido por los israelitas durante su cautiverio en Babilonia. Mucho de lo que se escribió en el pasado y que hoy está siendo redescubierto por la ciencia tiene algún sentido, incluso cuando algo parece imposible. Parece haber un fundamento concreto detrás de esto, gracias al trabajo de investigadores incansables. Hoy en día, podemos tener una visión más amplia de cómo nuestros antepasados percibían y comprendían la realidad. Todo se reduce a traducir correctamente las escrituras, o por otro lado, tener fe. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo video.